uno mira biografías de ricos y de excéntricos, y hay una biografía que vale la pena mirar. Ahora que hay internet, métase a la vida de Rockefeller. Correcto, fue uno de los hombres más ricos que ha existido, y él a la edad de 55 años, 2 años más de los que yo voy a cumplir ahora pronto, no lo digo por el regalo, tranquilo, no comía, no bebía, y todos los exámenes de la época mostraban que él iba a morir. Entonces este señor Rockefeller, al saber que iba a morir, finalmente toma una decisión, y fue repartir sus riquezas entre la gente necesitada. Buscó fundaciones, entidades de beneficencia que ayudaban al pobre, al débil, y empezó a entregar sus riquezas y a hacer felices a otros. Pero a medida que él lo llevaban para las ceremonias que hacían de ayuda, en fin, ¿cierto? Al ver a otros felices, el señor Rockefeller empezó a restaurar su salud. ¿Y sabes qué? A pesar de que los médicos habían dicho que él ya moría, él vivió 35 años más a partir de ahí, a partir de que él empezó a dar, a bendecir, a servir, y desde ahí su vida fue una vida de generosidad para otros, y Dios le regaló 35 años más de vida. Ahora mira que no tiene que ver con fe o no fe, tiene que ver con un principio del reino, y yo quiero que tú entiendas esto. Ahora no se te olvide nunca, y lo estudiamos ahora en Apocalipsis, que hay un día en que van a haber cuentas y un día en que van a haber recompensas. Amén. Cuentas y van a haber recompensas. Ahora yo te pregunto, si Cristo apareciera ahorita en las nubes, ¿no sería sabio haber invertido nuestros recursos, nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra inteligencia en la obra de Dios? ¿Por qué invertirlo en otras causas que nunca van a ser recompensadas? Nunca, nunca. Pero lo que tú y yo invirtamos en nuestro Señor Jesucristo no se va a perder, no se va a perder. Nada podemos llevar de este mundo, pero sí podemos mandar cosas adelantadas. Amén, dígale a su hermano, nada puede sacar de este mundo, pero sí puede mandar cosas adelantadas. Piénselo y verá. Ahora, Cristo nos dijo que lo único que teníamos que hacer era ¿dónde? Tesoros ¿en dónde? En el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen. Y quiero que entiendas que la única manera es invertir acá para obtener allá, hermano, en Cristo. Solo llevaremos a los nuestros y solo llevaremos almas. Es lo único que podemos llevar. Vamos a recibir galardones, recompensas por otro tipo de cosas que hayamos hecho, pero lo único que llevaremos a la eternidad son almas. Ahora, si usted manda gente por adelantado, imagínese el día que usted llega a la presencia del Señor, ¿usted no cree que ellos le van a recibir? A los que usted mandó, y le van a decir gracias, ya estamos acá, lo que usted hizo, su fe. ¿Ah? Y entonces miremos a Santiago. El libro de Santiago es muy muy interesante, el capítulo 5. Él le dedica unos versículos a esta tierra y unos versículos a la eternidad. En Santiago 5 vamos a leer del 1 al 8, por favor, del 1 al 8. Dice, ahora escuchen, ustedes ricos, lloren a gritos por las calamidades que se les vienen encima. Se les ha podrido su riqueza y sus ropas están comidas por la polilla. Se han oxidado su oro y su plata.
ese óxido dará testimonio contra ustedes y consumirá como fuego sus cuerpos. Han amontonado riquezas y eso que estamos en los últimos tiempos. Vea que Santiago ya hablaba que eran los últimos tiempos, está escribiendo en el año 60. Ahora, si él decía de los últimos tiempos, ¿cuánto más nosotros en el 2015 no hemos de estar conscientes que son los últimos tiempos? Oigan cómo clama contra ustedes el salario no pagado a los obreros que les trabajaron en sus campos. El clamor de esos trabajadores ha llegado a oídos del Señor Todopoderoso. Ustedes han llevado en este mundo una vida de lujo y de placer desenfrenado. Lo que han hecho es engordar para el día de la matanza. Han condenado y han matado al justo sin que él les ofreciera resistencia. De aquí empieza la opción. Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia aguarda las temporadas de lluvias. Así también ustedes, ¿qué? Manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor que ya se acerca. Ahora bien, hay que mirar el contexto bíblico del libro de Santiago. Entienda una cosa, Santiago fue hermano de vientre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Correcto? Él nunca creyó en el Señor solo hasta el momento en Pentecostés. En el momento de Pentecostés, Santiago y Judas Tadeo se hacen parte del Evangelio y creen en que Jesucristo es el Señor. Mientras tanto, no le creyeron. ¿Quién fue el apóstol de la iglesia de el pastor de la iglesia de Jerusalén? Fue el pastor Santiago. Amén. Él era el pastor en Jerusalén. Él está escribiendo este libro en el año 60, óyeme bien, después de Cristo. Y él viene de pastorear una iglesia. ¿Recuerdan la iglesia abundante de los primeros días después de Pentecostés? Recuerda que todo lo tenían en común, que vendían sus propiedades y lo repartían. Él viene de pastorear una iglesia sumamente abundante, a una iglesia que se había empobrecido, que estaba totalmente empobrecido. ¿Recuerdan que el apóstol Pablo pide una ofrenda para la iglesia de qué? De Jerusalén. Recuerdan que los macedonios, que eran los más pobres, fueron generosos y dieron con sacrificio para que a través del apóstol Pablo llevaran la ofrenda a Jerusalén. Ahora, la pregunta es, ¿en qué momento la iglesia de Jerusalén se empobreció? ¿En qué momento la iglesia de Jerusalén perdió su norte de ayudarse unos a otros, de bendecir unos a otros, de tener todo en común, de compartir el pan? ¿En qué momento se les endureció el corazón a la iglesia de Jerusalén? Ahora mira lo que el apóstol está diciendo, está profetizando. En el capítulo 5 de Santiago, verso 1, ahora escuchen ustedes los ricos, vea, lloren a gritos por las calamidades que se les vienen encima. Entonces entienda, en la iglesia había ricos, había gente que tenía dinero, pero la iglesia vivía empobrecida. El Señor le da una palabra profética, óyeme bien, una palabra profética, y le dice 10 años antes, escuchen ustedes que los ricos lloren a gritos por las calamidades que se les vienen encima. ¿De qué estaba hablando el apóstol? 10 años después, Tito sitiaría la ciudad de Jerusalén. Cuando Tito entra, ¿cierto?, por orden de Nerón, a destruir Jerusalén, mueren más de 1 millón de judíos. Ahora pongo un poquito de lógica. Al entrar el imperio, cuando entran,
¿A quiénes fueron los primeros que ellos robaron? ¿A quiénes fueron los primeros que ellos mataron? A los ricos. Porque un imperio no se mantiene sin dinero. Un imperio, una guerra, todo requiere dinero, ¿correcto? Entonces, los primeros que fueron perjudicados 10 años después, óyeme bien, 10 años después en Jerusalén fueron los ricos. El apóstol Santiago les estaba advirtiendo, les estaba diciendo, y aquí hay cosas muy profundas y muy tristes. Les dice que sea ¿qué? Podrido su riqueza. Qué triste. Y sus ropas están comidas por las polillas. Estaban llenos sus armarios de ropa, ¿cierto? Yo he escuchado pastores que se ufanan en un púlpito diciendo que ellos no repiten camisa en el año y que tienen suficientes vestidos para no repetir en el mes y que tienen suficientes zapatos de marca para no repetir. Cuando tú guardas ropa en un armario, no empieza la polilla, no empieza todo a dañarse. ¿Qué pasa con una casa desocupada? Se daña más rápido que una casa ocupada. Mire cada cosa que no cumple su propósito, cómo vertiginosamente se daña. Ahora, ¿sabes qué es lo triste? Que muchos nos convertimos, pero no convertimos nuestra billetera, no convertimos nuestro bolsillo. Y quiero decirte que Dios no está en el negocio de hacer dinero, sino en el negocio de tomar hombres que lo amen. ¿Usted cree que a Dios le va a preocupar que usted tenga 1,000, 3,000, 20,000? A Dios, el dueño del universo, ¿en qué le puede afectar eso? A Él no le preocupa la gente que hace dinero. Entiéndame, Él está buscando es personas que lo amen. Y quiero decirte que a muchos los arruina más la prosperidad que la necesidad. Uno lo ven y lo ven en la oración de las 5 de la mañana, cuando los hermanos están sin empleo, están en crisis, están en dificultad, ahí están orando. El Señor les provee su trabajo, les provee medios, ¿cierto? Les da opciones, les da salida y inmediatamente el Señor pasa a un segundo plano. Entonces uno los llama y le dice, no, qué pena, pastor, es que como ahorita ya el Señor nos ha bendecido y tal, entonces tenemos un carrito, entonces los domingos nos vamos de paseo y tal con la familia. Usted entiende, ¿no? Usted me entiende, ¿no? ¿Cierto? Es que compramos una casita y entonces nosotros salimos los fines porque tenemos que estar juntos, tenemos que vivir en familia. Dios, yo quiero decirte que la segunda colección de autos más grande de Estados Unidos yo la visité, es de un cristiano. Nos mostró toda su riqueza solo en un piso, porque tiene 4 pisos. Al frente de ese lugar tenía los yates, tiene una fábrica de yates y colecciona yates. Tú puedes creer que después de ver nuestro ministerio, de ver todo, él dijo siquiera llévense $10 o llévense $20. Yo te pregunto, ¿para qué toda esa riqueza? Para mostrar y decir, eso, mis juguetes. ¿A quién pretende descrestar esa persona que se predica cristianos? Y aquí entonces vemos en el 5 del 1 al 3 que las riquezas que tú tienes estancadas son inútiles. Usted ve gente que colecciona dinero como otros coleccionan estampillas, ¿cierto? Métase a programas de hoy día de todo eso que hay de History, de todo eso. Es una riqueza desbordante, son cosas que uno ni se imagina que puedan suceder. Ahora bien, entiende una cosa, coleccionan bienes materiales. No los necesitan, solo quieren tenerlos. No sé si usted ha visto un canal que se llama Turbo.
donde pueden dar por un carro antiguo 50, 52 millones de dólares solo para parquearlo en un garaje. Porque yo fui el que lo compré, porque en una cosa así de llena, soy el que me paré y dije, yo doy 52 millones, para que sepan quién soy yo. Cuando hay gente muriendo de hambre, cuando hay gente en calamidad, cuando hay gente en angustia, en dolor. ¿Y sabes qué? El Señor habla de la actitud hacia el dinero en Santiago. Dice que el amor al dinero, ¿cierto? El amor al dinero es el origen de muchos males. Y quiero decirte que el dinero es muy bueno como esclavo, pero como amo es un villano. Es muy bueno como esclavo, pero como amo es un villano, hermano, en Cristo. Y entonces tú tienes que entender, ¿cierto? Que hay amor al dinero y que hay pobres que tienen amor al dinero. Eso no es un problema de ricos, es un problema hasta de pobres. Ayer, mientras íbamos para el matrimonio, en la oreja, en medio del trancón, yo veía a una persona sin piernas contando todas las monedas y los billetes, y se le veía como esa alegría de que tenía hartas monedas y hartos billetes, y sonreía y no le importaba si venían motos ni nada. Porque quiero decirte que hay pobres que aman el dinero, poquito, pero lo aman. Y entonces aquí hay una cosa importante. Tú miras en la Biblia gente muy, muy rica, pero miran cómo todo lo ponían a disposición ¿de quién? Del Señor. Quiero que mires Génesis 13:2. Abraham, en ese momento aún el Señor no le había cambiado el nombre. Abraham se había hecho ¿qué? Muy rico en ganado, en plata y en oro. Muy rico. Ahora entiéndeme una cosa. Abraham salió de Ur de los Caldeos, lo que hoy día es Irak, ¿cierto? Y él dejó su tierra, su parentela, todo lo que él tenía. Él arranca por fe siguiendo al Señor. Recuerden cómo Dios lo empieza a prosperar. Recuerden cómo Lot, su sobrino, lo engaña, ¿cierto? O no lo engaña, se aprovecha de la nobleza de Abraham y escoge la ribera del río Jordán, ¿recuerdan? Para sembrar y para todo. Y Abraham le da un peladero real. Cuando usted vaya a ver que eso es desierto, que eso es arena. Pero entiéndame una cosa, lo que Lot nunca consideró era que Abraham era el que tenía la bendición de Dios, que lo hemos hablado aquí, lo hablamos hace 2 sermones, ¿recuerdan? Cuando hablábamos en el barco, todos en el barco estaban acomodados porque Pablo era el que tenía la bendición, ¿correcto? Ahora recuerden que a Lot lo secuestran. El secuestro no se lo inventaron ayer ni en Colombia, fue en Oriente y eso hace 5,000 años, ¿correcto? Y entonces, cuando recuerdan Abraham se reúne con unos reyes, va y recupera a Lot, recupera el botín. ¿Qué es lo primero que hace Lot cuando llega a Salem, lo que hoy día es Jerusalén? Llega y busca a Melquisedec. Primero que todo, le entrega el diezmo de todo lo que él se había ganado. Por eso cuando la gente dice que el diezmo nos lo inventaron los judíos a los evangélicos, no. De la ley de Moisés, que es cuando empieza el diezmo, a Abraham hay 500 años y Abraham ya diezmaba. Eso no es un invento nuestro ni de los evangélicos, es un principio bíblico. Amén. Entonces, ¿qué hace Abraham? Le entrega al rey de Salem, ¿cierto? Todo lo que él tiene, los diezmos. Busca a los reyes y les dice cada uno, coja lo de cada uno. ¿Y sabes qué les dice Abraham? Yo no quiero que el día que sea un rico, ustedes digan que me enriquecieron. Es lo que le dice a todos los reyes. Vean qué actitud tan hermosa delante de Dios. Le cojan el botín, llévense. Yo lo pago el diezmo, déjenme lo que es mío, pero que nadie el día de mañana diga que ustedes me enriquecieron. Y mira la Biblia cuando dice, Abraham se había hecho ¿qué? Muy rico en ganado, en plata, en oro. ¿Por qué? Porque su corazón estaba para Dios. A Dios no le preocupa
darte lo que tú necesites, no le preocupa darte lo que tú quieras. Después de que Él conozca tu corazón, Él te va a bendecir. A muchos no nos ha bendecido porque sabe que nuestro corazón nos va a engañar, que nos vamos a volver orgullosos, que nos vamos a volver prepotentes, que nos vamos a volver ofensivos, maltratantes. Entonces el Señor dice, yo mejor a este boncho lo tengo pobre. Y ahí nos lleva, hermano de Cristo. Mira la otra. David, primera de Crónicas 29, 28. Estamos hablando de David, hombre de guerra, ¿cierto? Él no vivía en 2 peleas, él peleaba una vez a la semana. ¿Y murió qué? Muy anciano. Un hombre de guerra que muere en una cama, eso es una bendición de Dios, ¿o no? ¿Y entrado en dónde? En años, ¿en medio de qué? De grandes honores y qué? Y riquezas. Y su hijo Salomón lo sucedió en el trono. Le devuelvo el video un poquito. ¿Cómo encontró el Señor a David? Cuidando ovejas. Era el hijo de Isaí más descuidado. Ni siquiera Isaí se acordaba que lo tenía. Y un cuidador de ovejas era un oficio bajo, era un oficio tenaz, ¿cierto? Era como ser hoy día un indigente, más o menos. Pasan los años, Dios lo empieza a llevar de lugar en lugar, de bendición en bendición, y el Señor lo enriquece. Ustedes recuerdan cuando él empezó a tener riquezas, ¿qué fue lo primero que él quiso? Quiero construirle un templo al Señor, quiero construirle un templo hermoso, porque no está bien que mi Señor viva aún en una carpa, ¿cierto? En el tabernáculo, voy a construirle un templo. Entonces ahí se aparece el profeta y le dice, no, usted no puede construir un templo porque sus manos están llenas de sangre, pero su hijo Salomón tiene la bendición, él lo va a construir. Y ahí hay un salmo hermoso, creo que es el 91, 92, cuando él ora por Salomón y lo bendice y le dice, le entrego todo lo que Dios me ha dado para que usted le construya un templo a mi Señor. Amén, la tenía clara. El billete no es para nosotros, Salomón. El billete es para honrar a Dios. El billete es para que le construya un templo a nuestro Señor. Gloria al Señor por los que aún creen. Amén. Ahora mire una historia en el Nuevo Testamento muy interesante. De ahí salió un sermón y lo podemos completar. Recuerden a Nicodemo y a José de Arimatea. Anoche hicimos esa tarea aquí. Todo lo que vamos a decir. Vean Juan 19, 39. No sé si entiende lo que estoy tratando de decir. Ahora, muchos de nosotros puede que no tengamos dinero, pero tenemos una profesión, un oficio, ¿cierto? Y con eso podemos bendecir a otros. Con lo que yo sé como abogado he bendecido a mucha gente. Venga, esto se hace así. Venga que aquí los roban menos, decían los árabes. No, mentira, venga, lo guío. Ahora vea, mira una cosa. También Nicodemo, el que había visitado a Jesús de noche. ¿Recuerdan la historia de Nicodemo? Nicodemo llegó de noche y tal, porque ¿qué dirán que me dan con Jesús? No. Y ya que Juan dijo, este es el 007 de Jerusalén, el agente escondido. Como muchos cristianos acá, sí, muchos 007. Ahora bien, y llegó con 34 kilos de una mezcla de mirra. Hicimos una cuenta, y si quieren mándame el otro versículo para empalmar. Él llegó con José de Arimatea en Mateo 27, 57. Mateo 27, 57. Al atardecer llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también se había convertido, ¿qué? En discípulo de Jesús. Ellos eran miembros del Sanedrín, ellos eran fariseos, pero ahora eran miembros de Jesús. Ahora bien, entonces el Señor está en la cruz, ¿cierto? Ellos van donde Pilato, le dicen a Pilato, déjenos por favor enterrar al Señor. Ahora yo quiero decirle, devolvámonos por favor a Juan 19, 39, que esas especies aromáticas, ¿cierto? De mirra y aloe. Déjame decirte que la mirra
era más cara que el gramo de oro. Entiéndalo. Es un producto rojo para embalsamar. Es como natural, pero para embalsamar, para preservar el cuerpo. Amén. Entonces, la mirra, déjame decirte que valía más un gramo de mirra que un gramo de oro, ¿correcto? Ahora, ¿por qué llevaron ellos 34 kilos? Porque con más de 30 kilos se embalsamaba a un rey. Ellos estaban confesando que Jesucristo era rey. Lo triste es de que ellos ni siquiera estaban creyendo que iba a resucitar. Lo bueno, la generosidad. Lo malo, los brutos. ¿Cierto? Como estaba Javier un día en el lavadero, lavando unos carros, y le dijo a un muchacho haciendo unas cuentas, 5 por 8, y le dijo 38. Dijo, bruto pero diligente. Así estaban estos. ¿Correcto? Ellos no entendían que el Señor iba a ¿qué? A resucitar. Entonces ellos están tratando de embalsamar a un rey. Ellos estaban confesando, pero si hacemos las cuentas en dinero de lo que vale eso, a hoy día vale 4,000 millones de pesos embalsamar el cuerpo del Señor. Ahora yo le pregunto, si ellos no estuvieran verdaderamente convertidos, ¿qué hubiera dicho? Hermano, pues ya eso está muerto, hermano, echémosle ahí una enjuagadita, que no nos vamos a gastar 4,000 millones de pesos de nosotros. Eso valía embalsamar un cuerpo. Y ellos lo estaban haciendo. ¿Qué estaban mostrándole a Jesús? Jesús, ahora eres nuestro Señor, eres nuestro Dios, te amamos, queremos honrarte en tu muerte, queremos hoy darte el entierro que merece un rey. Déjame decirte que lo malo no es tener riquezas, lo malo es que las riquezas nos tengan a nosotros. Lo malo no es tener riquezas, lo malo es que las riquezas nos tengan a nosotros. El apóstol Juan, ¿cierto? En la primera de Juan dice que yo espero que prosperes en todo como prospera tu alma. Ahora, lamentablemente los pastores han torcido y han vuelto la prosperidad solo dinero. No, la prosperidad es un equipo de cosas. Por ejemplo, tú y yo somos prósperos. ¿Por qué? Porque hoy tenemos salud para haber llegado hasta esta casa. Amén. Tú y yo somos prósperos, ¿correcto? Porque hoy amanecimos bajo un techo, bajo una cama y tuvimos un desayuno. Eso es prosperidad. Tú y yo somos prósperos porque tenemos un hogar, una familia. Tú y yo somos prósperos porque además Dios nos ha dado unos bienes materiales. Eso es toda la esencia de la prosperidad, hermano en Cristo. No es tener. Ahora mira lo que dice el Señor Jesús en Lucas 12:15. Tengan cuidado, advirtió a la gente. Absténganse de ¿qué? De toda avaricia. Es que usted puede ser avaro hasta para regalar un chocolate. Una taza de chocolate y manda un sorbito. ¿Sí? Y el poquito de arroz. ¿Sí? Entonces usted no tiene que decir, Señor, bendice el alimento, sino, Señor, multiplica el alimento. Hay muchas formas de avaricia. Somos avaros hasta en la forma en que tratamos a la gente. Somos avaros en el tiempo. Somos avaros en tantas cosas. Y el Señor dice que me tengo que abstener ¿de qué? De toda avaricia. De toda avaricia. Uno ve mezquindad entre las parejas. Uno ve problemas porque esto es mío, porque esto es suyo. Porque esto, no, hermano en Cristo, nada trajimos al mundo, nada vamos a llevar. Yo miraba con una tristeza profunda que día que un amigo nuestro se estaba separando. A él no le dolía separarse, a él le dolía era el billete que se le llevaba a la mujer. Eso era lo que le dolía. Bueno, el suplente debía quedar bien. Sigamos. La vida de una persona
no depende de la abundancia de sus bienes. Hay gente que tiene toda la riqueza del mundo y hoy día no pueden siquiera comerse un plato de comida porque los tienen enchufados nutriéndolos a través de máquinas. ¿De qué sirve la abundancia? ¿De qué sirve para usted tener una cantidad de cosas si no tiene paz en su hogar? ¿De qué le sirve todo lo que ha comprado, hasta la cocina inteligente que puso en su casa, si no hay paz, si no puede tomarse un agua de panela tranquilo? Si no hay forma de vivir en paz, ¿para qué queremos bienes? ¿Para qué quiere un gran carro si el día que le pasa algo se vuelve un problema de pareja? Si usted se amarga porque lo chocaron o le hundieron o le dañaron, ¿para qué lo quiere? ¿Para qué le va a dar una bicicleta a un hijo si se la va a vivir restregando porque la raspó, porque se cayó? ¿Para qué quiere hacer eso si eso es un estilo de avaricia? Evidentemente el cuidado propio, pero no el cuidado desbordante. Ahora mira Colosenses 3:5. Por tanto, hagan morir, ¿qué? Todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Y mire esto donde nos manda: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia. Y a la avaricia le pone ¿qué? Apellido, la cual es ¿qué? Idolatría. Vean que sube la avaricia a una relación homosexual, a una relación inmoral de sexualidad, la impureza, que es muy grande, las bajas pasiones, que son tremendas, odios, rencores, tantas cosas bajas que uno dice, no, esa persona es muy baja. Pero los malos deseos, pero ahí mete a uno que le dice avaricia, que es ¿qué? Idolatría. ¿Qué dijo Jesús? Absténganse de toda especie de avaricia. Después el apóstol dice, la avaricia es ¿qué? Idolatría. Algo estamos idolatrando cuando estamos en avaricia. Y no se le olvide que todo lo que toma el lugar de Dios es idolatría. Puede ser un hijo, puede ser su pareja, puede ser un familiar, puede ser su trabajo, puede ser su economía. Todo lo que tome el lugar de Dios es idolatría. Y a veces somos hasta avaros porque ni siquiera somos generosos con el tiempo que le damos al Señor. Ni siquiera somos generosos con el tiempo de oración, con el tiempo de devocional. Somos avaros porque dijimos, no, yo ya oré, yo ya leí el devocional. A veces uno le dice a alguien, oremos, no, es que yo ya oré, me han dicho, y uno queda frío. Porque la oración siempre es necesaria, siempre se va a necesitar. No es que yo ya oré. Entonces uno dice, bueno, qué pena, hermano, haberlo incomodado. Ahora aquí hay una cosa, el dinero tiene que ser nuestro siervo, no nuestro amo. Dios quiere bendecirnos para que distribuyamos lo que Dios nos ha dado. Amén. Que utilicemos, óyeme bien, frente a los que necesitan. Y ahora entiéndame, es que puede ser su tiempo como un empleado público, su tiempo como una enfermera, su tiempo. Hay tantas maneras en que nosotros no queremos dar de lo nuestro. Hay tantas maneras en que no cedemos de lo nuestro. Hay tantas maneras en que no bendecimos de lo nuestro. Y déjame decirte que aquí dice dos cosas y vamos a terminar ahí porque yo creo que van a salir varios sermones de esto, pero en fin, mira lo que dice. ¿Se ha oxidado qué? Su oro, estoy en Santiago 5:3, y su plata. Ese óxido, vea, dará testimonio contra ustedes y consumirá como fuego sus cuerpos. Entiéndame una cosa, usted sabe que todo el dinero que no invertimos en otro, que todo lo que no bendecimos a otro, que todo lo que no le dimos a otros, un día va a ser testigo de nosotros en el juicio en la eternidad. El primer testigo, ¿cuál va a ser? El óxido.
Señor le va a decir, yo lo bendije, yo le di, era para que ayudara, era para que bendijera a su familia, a su hogar, para que hiciera más fácil la vida de los que lo rodean. Yo lo bendije, era para que fuera canal de bendición, para que por usted pasaran las bendiciones para otros, pero nunca lo hizo. El óxido de su riqueza, el óxido de sus ahorros, ahora aquí en el cielo van a dar testimonio contra usted. ¿Había pensado en eso? Y le voy a mostrar el otro testigo que vamos a tener allá. Han amontonado riquezas. Y eso que estamos en los últimos tiempos. ¿Verdad que le estaba diciendo Santiago a la iglesia? ¿Para qué guardan? Si ya estamos que nos vamos. Estamos que esto se acaba. ¿Para qué sigue pensando en tener? Y aquí hay otra cosa. Y miremoslo y terminamos de pronto ahí. Oigan cómo clama el segundo testigo contra ustedes el salario no pagado a los obreros que les trabajan en sus campos. Segundo testigo, el clamor de esos trabajadores ha llegado a oídos del Señor Todopoderoso. Dos testigos. ¿Cuál fue el primero? El óxido, lo que yo no di, lo que no reinvertí, lo que no sembré. Segundo, mis empleados, los que han trabajado, ¿cierto? Y la gente vive diciendo, pero es que a usted se le rompió tal cosa, ¿cierto? A la pobre señora que nos ayuda, eso nos valió tanto, entonces ahora el otro mes y en 4 meses le voy a descontar tanto mensual. Sí, lo he oído, lo veo. Lleve eso a otros niveles. Eso pasa, hermano, en Cristo. Entonces, el segundo testigo es el clamor de los trabajadores. Vea lo que le dice el apóstol en el 5. Ustedes han llevado en este mundo una vida, ¿qué? De lujo y de placer desenfrenado. Y lo que han hecho es engordar para el día de la matanza. Les estaba profetizando 10 años antes. ¿Cierto? Sus riquezas se están oxidando, lo que ustedes tienen va mal, sus empleados, ¿cierto? ¿Y qué están haciendo? Engordándose para el día de la matanza. ¿Les estaba profetizando? ¿O no? Llegaría en el año 70 esa matanza. Y termino con eso. Y vamos a trabajar más este tema porque es muy interesante. Dice por último, lo que han hecho ¿qué? Es engordar para el día de la matanza. Decía mi padre, a mí me pasa lo de los marranos, me engordo para morirme, ¿cierto? Y a todo marrano bueno le llega su nochebuena. Pilas, hermano en Cristo, no le estoy diciendo marrano, no, deduzca y ya. Ahora bien, terminemos. Han condenado y matado al justo sin que él les ofreciera resistencia. Resumamos lo que está diciendo el apóstol. Les dice, ustedes muchas veces han contratado empleados en sus campos y le han dicho, le voy a dar 10,000 pesos por el día. Al acabar el día le han dicho, no puedo darle los 10,000, porque acuérdense que antes, por eso llegó el jornal, antes se pagaba diario, en esa época era diario. Usted terminaba a las 5, a las 5 le decían, pacté por 10,000 pesos, aquí están los 10,000. ¿Qué hacían los ricos? Decir, no, es que usted dijo que iba a desmontar todo esto, le falta un pedazo, yo le voy a dar 3,000. Y arreglaban a la gente, porque era época de esclavitud. Ahora, ¿qué pasaba? Entonces, el empleado iba y se quejaba a la justicia. Entonces iba el patrón con su empleado al juez, ahí a la corte, ¿cierto? De la época. Y entonces, para completar el rico, decía, no, es que yo no le pagué porque además él se robó unas semillas de mi campo. Han condenado y han, ¿qué? Matado al justo. Entonces, como era época de esclavitud, ¿qué venía para el pobre empleado? La muerte. No les pagaban, mentían, engañaban y estos pobres paraban muertos.
¿Le parece justo eso para la humanidad? Si el hombre que iba a trabajar las 10 horas quería en la noche llevar algo de comer a su casa, una ropa para su pobre mujer, algo, necesitaba llegar con algo. Eso es lo justo. A veces ponemos a gentes a trasegar todo el día con nosotros, con mandados, con cosas, y ni siquiera pensamos que quieren comer, que les provoca una gaseosa, y que por la noche quieren volver a la casa, aunque sea con un talego de pan, para compartir con los que son de ellos, hermanos. Pero nos predicamos cristianos, nos predicamos evangélicos y nos enorgullecemos de la fe, cuando la fe no tiene ninguna cosa que esté mostrando que estamos en Cristo. Entienda, el apóstol estaba hablando duro, fuerte, y eso debería llegar a nuestro corazón. Y termino. ¿Usted puede imaginarse al apóstol Santiago en épocas en que no habían correos, sino era a pie, las cartas, averiguando dónde está el apóstol Pablo para mandarle una carta? Apóstol, la iglesia está mal, los hermanos están aguantando hambre, no hay canasta de amor. Y le llegaba la carta a Pablo, y Pablo decía: ¿a quién les escribo? Escribámosle a los de Corintio que tienen billete, escribámosle a tales, a tales. Pero ¿sabe qué es lo triste? Que en esa iglesia de Jerusalén había ricos. ¿No es triste? Ahora quiero decirte que es la misma historia de esta iglesia. Esta iglesia tiene que vivir pensando en las voces de los mártires, en Children Network, en los hermanos de aquí, en los hermanos de allá, para pagar sus gastos, para pagar sus obligaciones. Es triste que hicimos la curva y menos del 10%, entre el 10 y el 11% de los que asistimos diezmamos. Cuando usted mira la ofrenda, que la ofrenda es lo que yo le doy de generosidad a Dios, porque estoy agradecido. Correcto, el diezmo es de Él, la ofrenda es mi generosidad. Usted encuentra, ejemplo, que la proporción es de 10-1, que si entró 1,000,000 en diezmos, entran 100,000 pesos en ofrenda en fin de semana. Entonces, ¿dónde está nuestra gratitud por el Señor? ¿Dónde está la generosidad por la obra de Dios? ¿Dónde está la generosidad? ¿Por qué nuestra iglesia tiene que vivir como la iglesia de Jerusalén? ¿Por qué tenemos que vivir buscando dineros en otros lugares, ofrendas en otros lugares, si la obra del Señor la estamos haciendo? Porque usted puede subir a un colegio y encontrar niños bien vestidos, maestros pagos, comidas decentes en sus mesas. Si usted va a una finca, puede encontrar lo mismo. Si usted va a una cárcel, usted encuentra a hombres a los que se les está llevando implementos de aseo. Usted encuentra a hombres a los que se les están llevando Biblias, materiales de estudio. Usted encuentra gente a la que le estamos sirviendo. ¿Por qué? Si esta iglesia invierte, si esta iglesia da, ¿por qué estamos en esta situación donde estamos tan empobrecidos? Yo creo y espero que no esté lejos el día en que esta iglesia pueda pagar sus gastos y tengamos que dejar de limonear por el mundo, hermano en Cristo. En que esta iglesia tenga amor para el pastor Masmud y sea suficiente, y yo no tenga que esperar un email y empezar a escribirle a iglesias grandes a ver quién da, porque igual los grandes no dan, porque la visión de los grandes es tener sus cosas, ampliar sus edificios, hacer lo que ellos quieren. Ellos no tienen a los pobres en su corazón, no tienen al necesitado en su corazón, solo están haciendo emporios evangélicos para ellos, para su nombre, para que los aplaudan. Y esta iglesia que trabaja tiene que bregar con cada moneda, con cada peso, para poder cumplir, hermano en Cristo. Ojalá que no esté el día lejos, en el nombre de Jesús. Y usted me dice: no doy porque no tengo. Yo le digo: no tiene porque no da. Y hermano en Cristo, aquí hay muchas familias y muchas personas a las que usted podría bendecir, ayudar, muchos ministerios. Y yo sé que hemos
cometido a veces errores. Yo sé que a veces en nuestra ingenuidad hemos ayudado al que no necesita ayuda, pero el Señor sabe que no ha sido de mala fe. El Señor sabe que lo hemos hecho finalmente por el ministerio. Incline su rostro y cierre sus ojos. El primer egoísmo que hay en su vida, ¿sabe cuál es? No entregarle su vida a Cristo. Si usted no acepta a Cristo es porque usted quiere seguir viviendo como quiere seguir viviendo. Pero quiero decirte que eso es grave y es complicado. Porque si tú murieras ahora, tú no tendrías acceso al reino de los cielos. El guardarte tu vida para ti no te va a dar un lugar en la eternidad. El guardarte tu vida para ti no te va a dar un lugar en la eternidad.